buenos días familia Chiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar albóndigas envueltas en repollo o en hojas de repollo. Una receta que prepara mi mamá, una receta súper rica. La hicimos en otra ocasión, recuerdan que estaba de vacaciones, así que espero les guste y se animen a probarlo. Lo primero que vamos a hacer es rallar medio pimentón rojo. Pueden usar también pimentón verde y lo van a hacer por el lado que sea más fino, de manera que al rallarlo les va a quedar casi líquido, casi juguito de este pimentón. Prepara esto y luego vamos a continuar con el resto de los ingredientes. Entonces, para facilitar acá el video y hacerlo de una manera más rápida, yo ya corté previamente 2 cebollín o cebolla larga o cebolla de verdeo. También lo hice con 2 tomates pequeños o un tomate bien grande, y acá ya tengo la pasta lista que resultó del pimentón rojo al rallarlo. Teniendo esto, nos vamos a ir a la estufa. Pido excusas porque se ve súper oscuro, pero voy a tratar de explicarles. Acá les puse aceite de oliva y vamos a empezar agregando la cebolla de verdeo. Dejamos por unos 2 minutos y luego integramos el tomate. Mezclamos y esperamos hasta que este esté bastante frito, unos 2 o 3 minutos. Agregamos el pimentón y listo, les va a quedar una pasta así. También le he agregado sal y pimienta. Una vez tenga este sofrito u hogao, vamos a tomar la carne. Acá estoy usando 1,5 libras de carne molida. La voy a esparcir muy bien por el recipiente y luego le vamos a integrar el hogao o sofrito que hicimos en la sartén. Vamos a integrarlo muy bien con la carne y luego vamos a agregar sal. Vamos a agregar también una cucharadita de achiote, por supuesto con achiote. Vamos a agregar pimienta negra y si deseas puedes agregar también comino. Ahora vamos a mezclar hasta integrarlo muy bien y dejar la masa lista para las albóndigas. Entonces esta carne ya está perfectamente sazonada, tiene un sabor súper rico y el siguiente paso es súper sencillo. Después de mezclar la carne súper bien, la vas a dejar a un lado y te vas a concentrar en sacar muy bien las hojas del repollo. Puedes usar uno mediano para que se facilite luego hacerlo. Por acá entonces mi hermosa madre me va a enseñar cómo es que ella lo hace. Entonces tomamos una hoja del repollo y vamos a poner allí carne con la que vamos a hacer las albóndigas. Entonces luego este proceso es como hacer un bollito, como hacer tamales, como le dicen en otros países, y lo vamos a doblar hasta lograr tenerlos de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las hojas del repollo y en ella vamos a poner nuevamente la carne. Vamos a cerrarlo. Trata de que no tenga muchísima carne porque es probable que si está con mucha carne pues se te puede salir por los lados y se va a armar una sopa de carne que no queremos. Entonces cerramos muy bien cada bollito y de esta manera nos va quedando el bollo o el envuelto, o como usted le quiera llamar, de este repollo con la carne de albóndigas por dentro. Entonces así vamos a proceder con todos y cada una de las hojas del repollo. Teniendo esto listo, vamos a ir a la estufa nuevamente. He puesto 1,5 tazas de agua, le he puesto media cucharada de caldo de carne o de verduras y aceite de oliva. Puedes usar de estos cubos que ya vienen de caldo Maggi. Este también le va a dar muchísimo sabor. Ahora, una vez ya haya hervido, vamos a poner todas las albóndigas envueltas en repollo, teniendo cuidado, número 1, de no quemarnos, número 2, de no desbaratar este envuelto que queda así perfecto. Una vez las hemos puesto allí en la olla, la vamos a tapar y la vamos a dejar a fuego medio bajo por 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo, este es el resultado y vamos a proceder a dejarlo otros 15 a 20 minutos, pero esta vez sin tapa para que se empiece a evaporar un poco el jugo o el agua. Y este es el resultado
final de estas albóndigas envueltas en repollo. Esta es una receta que nos encanta en casa, que mi mamá prepara, que le queda deliciosa, y con ella decidimos pues hacerlo y mostrarles a ustedes esta manera tan exquisita de hacer albóndigas, de darle un toque mucho más personal, más delicioso. Acompáñalo con arroz y con tajadas como nosotros lo hicimos, pues obviamente con una buena ensalada también queda súper rica, y anímate a darle un cambio, un giro. Si te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y recuerda darle like si te ha gustado esta receta. Yo mientras tanto me quedo probándolos, y obviamente, como les dije, esta es una receta que nos encanta, una receta súper deliciosa de manos de mi hermosa madre, quien nos enseñó esta vez esta receta. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usadas, y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote. Chao. Boom, boom.